allí en Apocalipsis capítulo 16 habíamos leído lo que hace este triple poder que tiene el diablo. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En otras palabras, estos 3 poderes aliados luchan contra los 3 poderes celestiales: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Satanás copia todo lo que Dios hace y es. Por eso aquí él tiene una falsa trinidad. La bestia, dirigida por el dragón, Satanás, y el falso profeta, que dijimos claramente que se refiere a aquellas rameras, a aquellas iglesias que están pregonando quizás en un 80 o en un 90% la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa con ese 10% o ese 5% o ese 20%? El problema está en la contaminación doctrinal que tienen muchas iglesias por causa de esa Babilonia, de esa madre de las rameras, que con su vino de fornicación contaminó al mundo. Y ya hemos visto cuáles son algunas de esas doctrinas que muchas iglesias están enseñando y que no se basan en la palabra de Dios. Sin embargo, esas iglesias dicen haber salido de Babilonia, pero la palabra de Dios dice que no, todavía están unidas a ellas de alguna manera a través de alguna doctrina pagana. Vamos a recordar también, amigos, el hecho mismo de que hacia el final de los tiempos Satanás va a tener que desatar una última persecución usando el mismo poder que utilizó a lo largo de los siglos. En latín hay una frase que dice Roma es semper idem. Eso quiere decir Roma es siempre la misma, es siempre igual. Lo que hizo la iglesia de Roma en el pasado no quedó solamente como algo que ya es sepultado para siempre. Roma va a volver a revivir el espíritu de persecución poco antes de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes recuerdan la lección donde hablamos acerca de la marca de la bestia y la unión de las iglesias, podrán entonces entender por qué estoy diciendo esto nuevamente. Sin embargo, antes de que se produzca esa última gran persecución, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 y 7 deberá ser o deberá continuar siendo pregonado para que el mundo sepa cuál es la verdad de la palabra de Dios que debemos conocer en estos tiempos tan significativos antes de la venida de Cristo. Cuando vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, poquito antes de donde estábamos recién, ahí podemos encontrar que así como el diablo tiene su ejército para pelear contra Dios, y sabemos que en su ejército está la persecución, está la confusión religiosa a través de la introducción de doctrinas paganas dentro del cristianismo y muchas otras cosas que ya hemos visto, pero Dios también, Jesús tiene también su ejército con el cual pelea. Y en esa batalla de Armagedón espiritual obviamente se va a producir esa confrontación entre Jesús, su ejército, y Satanás y su ejército. Apocalipsis 14:1, acompáñenme ahí. Ahí dice el versículo: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Bueno, aquí encontramos un número obviamente simbólico que representa al remanente de Jesús. Ese remanente del cual varias veces la palabra de Dios en Apocalipsis lo menciona, como el remanente que guarda los mandamientos de Dios, aquellos contra los cuales Satanás se fue a hacer guerra porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Estoy citando 14:12 y 12:17 de Apocalipsis. Entre tantos otros que hay que hablan del remanente, porque no solo se habla de ese remanente en el Apocalipsis, sino también varios profetas del Antiguo Testamento hablan de ese remanente que quedaría hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 14 habla del monte de Sión, que el pueblo de Dios, el remanente de Dios estaba parado en el monte de Sión. ¿Y a qué se refiere el monte de Sión? ¿Es algún lugar geográfico donde Dios va a tener a su pueblo? Nuevamente nos encontramos con un símbolo, el monte de Sión. No vamos a leer estos textos, pero se los dejo de tarea. Vayan a Joel 3:16
también el versículo 17 y el capítulo 2, versículo 32 del mismo libro, y ustedes van a encontrar el significado de Sión. En realidad, Sión aquí es símbolo de la iglesia de Cristo, del lugar donde Dios se convoca con sus hijos, el lugar donde Dios habla con sus hijos, es decir, en su iglesia. ¿Y en qué lugar está hoy el Señor reunido? ¿En qué Sión? Bueno, en aquel Sión que está representando a los que dice el Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, de los hijos verdaderos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Precisamente Dios se reúne con ellos varias veces en la semana, especialmente un día designado por Dios, el día santo de Dios, el sábado. ¿Para qué? Para tener un encuentro, para que Dios a través de sus instrumentos, su pueblo sea alimentado, conozca su verdad, la viva, la practique a esa verdad y la predique. Eso es el simbolismo, amigos, de la palabra Sión, es decir, la iglesia donde Dios se reúne para estar con sus hijos y prepararlos para ese día glorioso cuando Jesús venga a buscarlos. Y si ustedes leen un poquito más adelante el capítulo 14 de Apocalipsis, dice en el versículo 4, estos, es decir, estos cristianos que están en Sión, es decir, forman parte del pueblo de Dios, están en la iglesia de Dios, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Es decir, no está hablando aquí de mujeres de carne y hueso, obviamente. Mujer, ya sabemos que en Apocalipsis representa iglesia. Está la iglesia pura y está la iglesia contaminada. Y dice aquí que estos no se contaminaron con mujeres. En otras palabras, no se ensuciaron con doctrinas de iglesias equivocadas. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, estos hacen la voluntad de Dios tal como está revelada en su santa palabra. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Es decir, en sus bocas no había doctrina extraña, no había tradición de hombres. En sus bocas no había mandamientos humanos, sino que en sus bocas había verdad. La verdad que Dios ha revelado en su palabra, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Interesante el capítulo 14, del 1 al 5, lo que San Juan habla acerca de las características que este pueblo debe tener para ser el pueblo de Dios. Y obviamente, en esa gran batalla espiritual llamada Armagedón, el diablo quiere tratar de meter filosofías de vida que se oponen a la filosofía de vida de Dios. El diablo quiere hacer creer a muchos cristianos inclusive de que no hay que irse al extremo, no hay que ser tan meticuloso con la palabra de Dios. A tal punto que muchas cosas que la palabra de Dios condena para muchos cristianos está correcto. Hoy se defiende el pecado más que nunca, amigos. Ustedes lo pueden ver. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y si alguno aparece queriendo defender lo que es la palabra de Dios y atacar esos falsos conceptos que se están divulgando por ahí, entonces lo tratan de fanático, lo tratan de extremista y de cuánto otro adjetivo. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir, amigos, la historia, así como fue en los tiempos de Noé, así como fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Se defiende al pecado y aquellos que quieren vivir como Dios manda son tildados de extremistas o de fanáticos. Y se acerca obviamente la parte final del conflicto cuando ustedes y yo tendrán que haber tomado una decisión definitiva en favor de lo que Dios enseña o bien acerca de lo que el enemigo a través de sus falsas filosofías está sembrando en este mundo en una forma alarmante cada vez más. Hay muchas teorías que están atacando a la palabra de Dios. Y de esas vamos a hablar un poquito más adelante, pero tan solo quiero, como para ir terminando, decirles que ustedes y yo estamos en esta gran batalla del Armagedón. Una batalla espiritual donde la palabra de Dios es
nuestro guía, es nuestro escudo protector, es la que nos va a indicar por dónde tenemos que caminar. Por eso es tan importante estudiar el Apocalipsis y por eso es tan importante estudiar toda la Biblia. Porque ella es la que nos abre los ojos y nos muestra la verdad que tenemos que amar y seguir hasta que Cristo venga. Les pregunto, amigos, ¿de qué parte se encuentran ustedes o de qué parte ustedes sienten en este momento que se encuentran en esta batalla? ¿De parte de Cristo, nuestro gran capitán, o de parte del enemigo? Yo estoy seguro que ustedes me están respondiendo lo que yo siento en mi corazón. Ustedes están de parte de Cristo. Y tengan plena confianza en su poder porque Él nos va a llevar de triunfo en triunfo hasta el día final. No importa lo que nos digan. No importa si somos tildados de fanáticos. No importa si somos tildados como de bichos raros. Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. El cristiano no va a favor, va en contra. Y Jesús, por ir en contra de la corriente de este mundo, ¿cómo fue su destino final? Lo crucificaron. Si hoy Jesús volviera a repetir lo mismo que hizo hace 2000 años aquí en la tierra, ¿saben qué? Lo volverían a crucificar. No en una cruz, lo volverían a matar de otra manera. ¿Quién sabe? Usando los elementos que hoy usan para exterminar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque su prédica iría en contra de las filosofías humanas que prevalecen en este mundo. Por eso, estemos tranquilos, porque estamos andando en los caminos de Dios si es que hemos tomado esa hermosa decisión. Y en esta batalla del Armagedón, ustedes y yo vamos a ser más que victoriosos si nos ponemos de parte de Cristo y de su verdad. ¿No les parece? Vamos a terminar con una plegaria. Gracias, nuestro Señor, por revelarnos tantas verdades asombrosas en tu palabra. Y gracias porque en esta gran batalla simbólica que representa el Armagedón, estamos con la confianza plenamente puesta en ti y en tu poder, de que habremos de vencer todas las artimañas del enemigo hasta el día glorioso cuando Jesús venga a buscarnos. Bendice a mis amigos, bendice a sus seres amados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.